Bosques malditos. 3 historias de terror en la naturaleza. Bienvenidos, buscadores de lo desconocido. Soy su anfitrión, y esta noche les traigo 3 historias que me han hecho cuestionar si realmente conocemos los secretos que guardan nuestros bosques. Porque a veces, la naturaleza esconde horrores más antiguos que la humanidad misma. Estas son historias de personas que se aventuraron en lugares donde los árboles guardan memorias oscuras y algunos jamás regresaron para contarlo. Relato 1. La cabaña del guardabosques. Trabajo como investigador de sucesos paranormales, y este caso me llegó a través de una carta anónima. La historia proviene de los archivos abandonados de un guardabosques que desapareció en 1987. Todo comenzó cuando empezaron a aparecer animales mutilados en el Bosque Nacional de Pine Creek. No era obra de depredadores, los cuerpos estaban dispuestos en patrones geométricos perfectos, y los órganos extraídos con precisión quirúrgica. Lo más perturbador era que todos los animales tenían los ojos abiertos, y según la autopsia, habían muerto de terror puro. El guardabosques, Thomas Miller, comenzó a documentar todo meticulosamente. En sus notas, describía cómo los árboles alrededor de cada escena parecían inclinarse hacia los cuerpos, como si estuvieran observando. También notó que la temperatura alrededor de estos sitios era significativamente más baja, incluso en pleno verano. La situación empeoró cuando encontró el primer cuerpo humano. Era un excursionista, o eso parecía inicialmente. El cadáver estaba sentado contra un árbol, perfectamente conservado a pesar de llevar semanas allí. No presentaba signos de descomposición, pero su piel había adquirido un tono verdoso y tenía pequeñas raíces creciendo bajo la epidermis, visibles a través de ella como venas negras. En su diario, Miller escribió sobre los sonidos. Primero eran susurros apenas audibles, luego se convirtieron en conversaciones claras que parecían provenir del interior de los árboles. Las voces imitaban a personas que conocía, su esposa fallecida, su hijo que vivía en otra ciudad, antiguos compañeros de trabajo. Pero siempre pedían lo mismo, que se uniera a ellos, dentro. Las grabaciones que dejó son perturbadoras. En una de ellas, se escucha claramente cómo los árboles respiran. No es el sonido del viento, es un inhalar y exhalar rítmico, como si el bosque entero fuera un organismo vivo. En el fondo, se pueden distinguir risas infantiles y conversaciones fragmentadas. La última entrada de su diario describe algo que encontró en el sótano de su cabaña. Aparentemente, el anterior guardabosques había tapiado una puerta que conducía a un túnel. Miller la descubrió cuando empezó a brotar un líquido negro por las grietas del suelo. Al abrirla, encontró escaleras que descendían hacia la oscuridad, y las paredes del túnel estaban cubiertas de símbolos tallados que parecían moverse en la penumbra. Lo que encontramos cuando investigamos la cabaña fue horripilante. El sótano estaba inundado con ese líquido negro que, al analizarlo, resultó ser una mezcla de savia y sangre humana. Las paredes estaban cubiertas de escritura frenética, coordenadas, símbolos extraños y la misma frase repetida miles de veces: están hambrientos. Los árboles están hambrientos. En el escritorio de Miller encontramos su última grabación. En ella, se le escucha respirando agitadamente mientras susurra: los veo ahora. No son árboles. Nunca fueron árboles. Son sus dedos sobresaliendo de la tierra. Algo antiguo duerme bajo el bosque, algo que se alimenta de nuestros miedos, nuestras almas. Y está despertando. La grabación termina con un sonido húmedo de ramas crujiendo y un grito que se transforma gradualmente en el susurro del viento entre los árboles. Miller nunca fue encontrado, pero cada pocos meses, los excursionistas reportan ver a un hombre con uniforme de guardabosques entre los árboles. Dicen que su piel tiene un tono verdoso y que, cuando sonríe, su boca está llena de hojas podridas. Siempre está señalando hacia el suelo, como si quisiera advertir sobre algo que acecha bajo la tierra. Lo más inquietante es que, desde su desaparición, los árboles alrededor de su cabaña han crecido en un patrón circular perfecto.
desde el aire, forman lo que parece ser un rostro gigante. Y cada año, el círculo se hace más grande, como si estuviera sonriendo. Relato 2. La expedición perdida. Esta historia proviene de los archivos de una universidad local y el testimonio de la única sobreviviente, la doctora Ana Vega, quien dirigía un equipo de investigación botánica. Éramos un equipo de 6 investigadores estudiando un fenómeno extraño, un círculo de árboles milenarios que habían sobrevivido inexplicablemente a un incendio forestal devastador. Todo lo demás en un radio de 5 kilómetros había quedado reducido a cenizas, excepto estos árboles que permanecían verdes y vibrantes. El primer indicio de que algo andaba mal fue cuando nuestros equipos electrónicos comenzaron a fallar. Las brújulas giraban sin control, y los GPS mostraban ubicaciones imposibles, como si estuviéramos en diferentes continentes cada 5 minutos. Pero lo más perturbador eran las grabaciones de audio. Cuando reproducíamos las grabaciones de nuestras notas de campo, se escuchaban voces adicionales, susurrando nombres, nuestros nombres. Marco, nuestro botánico principal, fue el primero en cambiar. Lo encontramos una mañana lamiendo la savia de los árboles. Cuando intentamos detenerlo, nos miró con ojos completamente negros y sonrió, mostrando dientes que se habían transformado en pequeñas astillas de madera. Esa noche desapareció, pero dejó un rastro de hojas que brotaban de sus huellas. Las cosas empeoraron cuando encontramos los hongos. No eran como nada que hubiéramos visto antes. Crecían en patrones que formaban símbolos antiguos, y pulsaban como si tuvieran latidos. Carmen, nuestra micóloga, insistió en tomar muestras. Mientras cortaba un espécimen, este soltó esporas que formaron una nube con forma de rostro humano gritando. Carmen las inhaló antes de que pudiéramos detenerla. Al día siguiente, encontramos a Carmen en posición fetal, con raíces brotando de sus ojos y boca. Intentamos ayudarla, pero las raíces se movían como tentáculos, tratando de atrapar a cualquiera que se acercara. Sus gritos sonaban como el crujir de ramas rompiéndose. Roberto y Patricia desaparecieron mientras dormían. Sus sacos de dormir estaban llenos de musgo y pequeños insectos que formaban palabras cuando se movían. La única que quedaba conmigo era Diana, pero ella ya no era la misma. La encontré hablando con los árboles, y estos le respondían. Las cortezas se abrían revelando bocas llenas de savia negra que goteaba como sangre coagulada. Una noche, Diana me confesó que los árboles le habían revelado la verdad, no era un bosque, era una colonia. Los árboles eran como dedos sobresaliendo de la tierra, pertenecientes a algo mucho más grande que dormía bajo el suelo. Cada vez que alguien desaparecía, estaba siendo digerido, convertido en parte de la colonia. La última noche, los árboles comenzaron a moverse. No como con el viento, sino como si caminaran. Sus raíces se arrancaban del suelo con sonidos húmedos y viscosos. Diana corrió hacia ellos con los brazos abiertos, riendo mientras su piel se transformaba en corteza. Vi cómo su cuerpo se fundía con un árbol, su rostro quedando impreso en la madera, aún sonriendo. Corrí. Corrí hasta que mis pulmones ardían, pero los sonidos me perseguían. El crujir de la madera, los susurros de hojas que formaban palabras, el golpeteo húmedo de raíces persiguiéndome. Cuando finalmente llegué a la civilización, mi cabello había encanecido y tenía arañazos profundos en todo el cuerpo que supuraban savia. Ahora, 3 años después, no puedo acercarme a ninguna planta. Porque todas, desde el árbol más grande hasta la más pequeña flor en una maceta, susurran mi nombre cuando paso cerca. Y en las noches de luna llena, brotes verdes emergen de las cicatrices en mi piel, que tengo que arrancar antes de que florezcan, porque en los pétalos, puedo ver los rostros gritando de mis compañeros perdidos. Relato 3. El ritual del bosque. Esta historia proviene de los archivos policiales y el testimonio de Lucas Mendoza, ex miembro de una secta que realizaba rituales en lo profundo del Bosque Negro. Nunca debimos intentar el ritual de las 1000 voces. Éramos 12 miembros, convencidos por nuestro líder, el padre Sebastián,
de que podíamos abrir un portal a otra dimensión usando la energía del bosque. ¡Qué ingenuos fuimos! Todo comenzó cuando encontramos el libro. Estaba hecho de corteza de árbol y escrito con una sustancia que parecía cambiar de color bajo la luz de la luna. El padre Sebastián decía que tenía más de 500 años y que había pertenecido a una tribu que desapareció misteriosamente en ese mismo bosque. Para el ritual, necesitábamos sangre de los participantes y 12 árboles antiguos. Cada uno debía tallar símbolos específicos en un árbol diferente y luego cortarse la palma para alimentar las marcas con sangre. Los primeros signos de que algo andaba mal aparecieron durante los preparativos. María, una de nuestras miembros más devotos, comenzó a actuar extraño después de tallar su símbolo. La encontramos lamiendo la savia que brotaba de las marcas, murmurando que podía escuchar voces dentro del árbol. Sus ojos se habían vuelto completamente verdes, como hojas nuevas. Durante la noche del ritual, formamos un círculo alrededor de los árboles marcados. El padre Sebastián comenzó a recitar el cántico del libro. Al principio, nada parecía suceder, pero entonces la tierra empezó a vibrar. De los símbolos tallados comenzó a brotar un líquido negro que olía a muerte y podredumbre. Los árboles comenzaron a sangrar. No savia, sino sangre real, espesa y caliente. Y con la sangre vinieron los susurros. Miles de voces hablando al mismo tiempo en lenguas antiguas. Algunas sonaban como niños, otras como ancianos, pero todas suplicaban ayuda. El horror verdadero comenzó cuando María empezó a reír. Su risa se convirtió en un gorgoteo húmedo mientras su cuerpo se contorsionaba. Su piel se agrietó como corteza vieja, y de las grietas brotaron pequeñas ramas con hojas negras. Intentó gritar, pero de su boca solo salieron raíces que se enterraron en el suelo. El padre Sebastián estaba extasiado. No se dio cuenta de que las raíces que emergían del suelo se estaban enrollando alrededor de sus tobillos hasta que fue demasiado tarde. Lo último que vi de él fue su rostro de terror mientras era arrastrado hacia el interior de un árbol que se abrió como una boca gigante. Los demás intentaron huir, pero los árboles se movían, cerrando el círculo. Roberto tropezó y, al caer, su cuerpo se hundió en el suelo como si fuera arena movediza. Estiró su mano pidiendo ayuda, pero cuando la agarré, sentí que tiraba de algo que ya no era humano. Su piel se había vuelto corteza, y sus dedos se deshicieron en mis manos como hojas podridas. Ana comenzó a vomitar semillas que brotaban instantáneamente, creando enredaderas que la envolvían como una crisálida macabra. A través de las plantas, podíamos ver su silueta transformándose en algo que ya no tenía forma humana. Carlos y Patricia intentaron trepar a los árboles para escapar, pero las ramas los agarraron como tentáculos. Los árboles los absorbieron lentamente, fundiendo su carne con la madera. Sus gritos se transformaron en el crujir de la madera, y sus rostros quedaron grabados en la corteza, eternamente congelados en expresiones de agonía. Logré escapar, pero no ileso. Las marcas de garras en mi espalda nunca sanaron completamente. Cada luna llena, las heridas se abren y brotan pequeños hongos luminiscentes que susurran los nombres de mis compañeros perdidos. A veces, cuando llueve, puedo oler la podredumbre del ritual, y en mis pesadillas, veo los rostros de mis amigos en cada árbol que me rodea. Lo peor es que sé que no terminó aquella noche. El ritual funcionó, pero no como esperábamos. Abrimos algo que no debería haberse abierto. Ahora, cada vez que paso cerca de un bosque, puedo escuchar las voces llamándome. Y a veces, cuando me miro al espejo, veo pequeñas venas verdes extendiéndose bajo mi piel, como raíces buscando tierra fértil. Y así, queridos oyentes, terminamos nuestro recorrido por estos bosques malditos. La próxima vez que escuchen el susurro de las hojas en el viento, pregúntense, ¿realmente son solo las hojas las que hablan? ¿O hay algo más antiguo y hambriento observándolos desde las sombras entre los árboles? Recuerden, algunos lugares en la naturaleza no fueron hechos para los humanos. Algunos secretos deberían permanecer enterrados en la oscuridad del bosque.
Hasta la próxima vez, si es que sobreviven para escucharla.